Dios les bendiga en esta hermosa hora. Que la paz de Cristo more en cada uno de sus corazones. Que sobreabunde en gran manera la bendición del Señor en sus hogares. En esta hermosa hora yo he venido para compartirles un sueño que Dios me dio en la madrugada, al amanecer de este día. Y quiero compartirlo porque así lo he sentido en el espíritu al final del sueño. Yo se lo voy a relatar tal como Dios me lo mostró. Pero quiero antes poder compartirle un texto bíblico que está en Deuteronomio 8:1. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Bendito sea el Señor. El Señor me daba un sueño de un éxodo. Entendí en el espíritu un éxodo. Yo miraba en el sueño de que muchas personas corrían de un lado para otro. Pero antes de que comenzaran a correr todas estas personas, comencé a ver cómo la tierra se convertía en tiniebla, no había electricidad, miraba cómo las calles estaban llenas de agua y miraba cómo personas salían, porque había una persecución en el sueño, una persecución que hacía que abandonaran sus casas. Todo el mundo comenzó a salir y lo que hacían era refugiarse a los campos. En esa revelación yo miré que un animal en forma de pulpo comenzaba a perseguirnos, y muchos nos escondíamos en los montes, muchos nos escondíamos en lugares oscuros donde no nos podía llegar a alcanzar este animal que en el sueño se reflejaba como, yo lo veía como un pulpo, y miraba que las casas no podían ser habitadas. Recuerdo que en el sueño comencé a querer buscar una casa con otras personas y nos dijeron cuando llegamos a querer habitar en una casa, en las casas no se puede, ya sacaron a todo el mundo. Están viniendo a revisarla y entendimos que no podíamos quedarnos allí. Volvimos nuevamente a buscar dónde refugiarnos y yo miraba cómo la gente corría de un lado para el otro. Eran multitudes que yo podía ver en aquellos campos, bajo aquella agua, queriéndose refugiar. Algunos se metían debajo de unos sacos, podía ver yo. Otros se refugiaban en unas partes oscuras, se quedaban en silencio, donde no podían casi ni podíamos ni respirar para que no fuéramos detectados por aquel animal que nos perseguía. Y aún podía ver que nuestros hijos, nosotros nos habíamos como dispersado y que nuestros hijos estaban a la deriva también en ese momento al ver la persecución que había, a ver la magnitud de la situación que se estaba viviendo. Y yo al final recuerdo de toda aquella persecución que vivimos, yo quise salir a la puerta de aquel lugar donde estaba y me dijo un soldado, ya falta poco, me dijo, ya falta poco para que todo esto termine, ya falta poco. Y escuchaba cómo comenzaban ellos a escribir nombre y escribían nombre y yo decía, voy a buscar a mi hija. Y recuerdo que a mi hija menor yo regresé y yo le decía cuando iba por aquel pasillo a unos niños, ya falta poco, tengan paz, tranquilidad. Y cuando yo entraba hasta la profundidad de aquel lugar, recuerdo que yo gritaba por el nombre de mi hija y decía, Alondra, ¿dónde está Alondra? Y decían algunas personas, por ahí está. En ese momento había un caos en la tierra, un caos tremendo, personas corriendo de un lado para otro. Al final del sueño, yo entré a aquel lugar y entré a una gran tienda, una tienda gigante, enorme, donde había calzado, había ropa, ahí había para vestirse. Y recuerdo que aquella tienda comenzó a quedar vacía porque se le empezaron a dar ropas nuevas a todas aquellas personas. Y aquella tienda comenzó a quedar vacía porque estaban por estante. Luego miraba las otras partes de acá donde habían zapatos y todo comenzó a dársele a la gente que correspondía. Luego, cuando yo me acerco a pedir los cambios de ropa,
aquel personaje que estaba me comenzó a decir, aquí en esta parte de aquí ya no hay, pero hay otra parte donde sí hay. Pero antes de ir a buscar la ropa con él, recuerdo que él tenía un micrófono en la mano. Y cuando aquel micrófono vino alguien y le dijo que ya era tiempo de anunciar que ya había pasado aquel éxodo, que ya había pasado aquel proceso que el mundo estaba viviendo. Y cuando él viene y toma el micrófono, lo entregó a otra persona, yo le digo que me presta el micrófono para anunciar algo. Y las palabras que salían y venían a mi mente era que así va a ser la venida de Dios. Que eso que nosotros vivimos en ese momento era una preparación, que así va a venir Cristo repentinamente, porque repentinamente pasó el éxodo que yo miraba en el sueño. Fue repentinamente cuando todo comenzó a oscurecerse y comenzábamos unos tras otros a caminar. Y lo hermoso de todo esto es que estaba una tiniebla, pero había una pequeña luz que nos resplandeció poco y alcanzábamos a ver el camino donde nosotros podíamos pisar e ir avanzando sin ir a caer en algún hoyo o tropezar. No tropezamos en ningún momento porque había algo que nos estaba guiando. Y la palabra nos enseña verdaderamente que en aquel tiempo el Señor, cuando todo esto acontezca en la tierra, Él estará ahí con aquellos que se hayan inscritos en el libro de la vida, con aquellos que se han guardado y han guardado los mandamientos de Dios. A esas personas no temerán en su corazón. Yo podía analizar en el sueño que en el sueño no tenía miedo. Yo no tenía miedo. Lo que sí hacía era esconderme, huir de aquella persecución, porque realmente sí vamos a tener que hacerlo, porque la palabra nos dice en Mateo 24:20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Entonces el Señor nos está pidiendo a nosotros como sus hijos, como sus herederos verdaderamente de la gracia, de la salvación, de la vida eterna, de que nosotros confiemos. Confiemos que no importa la tempestad que venga, no importa el éxodo que venga, aunque mucha gente está diciendo lo contrario, pero a mí me sigue Dios hablando que va a haber un éxodo, así como en el pueblo de Israel hubo un éxodo que los hizo sacar del pueblo de ese país de Egipto. Así mismo Dios va a sacar en este tiempo a su pueblo escogido de este mundo. ¿Para qué? Para probarnos, como decía la palabra anteriormente, para probar que lo que hay en tu corazón, para probar si verdaderamente estás guardando los mandamientos, para probar verdaderamente si sos un hijo de Dios, porque mientras no somos probados, nosotros no sabemos quiénes somos. Mientras no somos pasados por el fuego, nosotros no sabemos quiénes somos. Entonces Cristo nos habla claramente en su palabra que a su pueblo lo va a hacer pasar por prueba, a su pueblo lo va a pasar por éxodo, porque en esos 40 años que el pueblo de Israel anduvo vagando, verdaderamente fue probado. Ahí Dios conoció, ahí ellos mismos conocieron lo que habían en su corazón. Muchos comenzaron a rebelarse en contra de Dios. Muchos comenzaron a decir que para qué Dios los había sacado de Egipto cuando estaban mejor siendo esclavos, cuando Dios lo que estaba haciendo era libertados de esclavitud. Asimismo en este tiempo Dios va a probar a su pueblo. Asimismo en este tiempo Dios va a preparar a sus soldados. Asimismo en este tiempo que viene a la tierra, Dios estará probando los corazones, porque tu corazón es el que guarda todo. En él está escondido tanto falsedad como verdad. Entonces Dios vendrá a sacar aquello que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso Cristo nos está preparando, nos está alertando. Yo no te vengo a hablar mentiras, porque no he sido llamada para hablar mentiras. Yo he venido a hablar verdad. Y por lo tanto, si Cristo me dio esto y al final yo me miraba tomando un micrófono para anunciarle a toda la multitud que había ahí que Cristo va a venir, y que así como habíamos pasado eso repentinamente, que así va a ser la venida del Señor, es porque Cristo me estaba diciendo: tienes que hablar lo que yo te estoy mostrando. Y yo no puedo callar lo que Cristo me da, porque tengo la convicción y tengo aquella paz interna en mi corazón, en mi espíritu, que Cristo es el que me está mostrando lo que ha de venir a la tierra. Hay un éxodo por el cual el pueblo de Dios va a pasar, aunque muchos están diciendo lo contrario, pero quien tiene establecido, quien sabe todo lo que va a acontecer es Cristo. Nosotros no sabemos. Nosotros somos muchas veces falta de sabiduría, falta de conocimiento.
acontecimientos, pero el Dios que nos creó, el Dios que sabe lo que va a establecer en esta tierra, Él sí sabe lo que va a acontecer. Por eso yo te invito en esta hora, ya no es tiempo de que nosotros vivamos un evangelio acomodado, ya no es tiempo de que nosotros vivamos afanados en esta tierra, porque el día que Cristo venga a la tierra, todo esto aquí se va a quedar, esto va a perecer, porque yo podía ver que nuestras casas no podían ser habitadas, nos van a sacar de nuestras casas. Entonces, ¿para qué te afanas tanto por hacer 2 casas? ¿Por qué te afanas tanto en querer tener la mejor casa del barrio, la mejor casa de la ciudad? Yo no te digo que luches por mientras Cristo no viene, pero lo más importante es que no te enfoques en lo material, que no te enfoques en lo que la gente va a decir, ay, estuvo en tal parte y cómo hizo. No, preocúpate primero porque tu vida tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Porque yo podía ver en ese sueño que las casas no podían ser habitadas cuando era manifestado esto a la tierra. Cuando éramos perseguidos no podíamos estar en nuestras casas. Nuestro lugar eran los campos. Los campos eran nuestro refugio. Allá nos refugiamos, aquellas grandes multitudes de personas corriendo, abandonando sus casas. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy en día Cristo sabe de que mucha gente, aún cristianos, están perdiendo su tiempo en cómo vivir acomodadamente en la tierra, pero no prepararse espiritualmente en su corazón para recibir el acontecimiento, para estar preparados y decir, venga lo que venga, yo no me detengo, yo sigo glorificando a Cristo. Si me toca irme a los campos me iré, pero no voy a renunciar al Rey, porque yo veía soldados que eran los que encargados de ir a las casas, porque en lo que yo quería buscar refugio, miraba un soldado donde él saltaba a ver si no había alguien en esa casa refugiado. Entonces Cristo nos está hablando, pueblo del Señor. Dice la misma escritura, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Porque nosotros queremos vivir una vida acomodada. Nosotros queremos vivir a nuestra manera. Y estamos ignorando las escrituras. Estamos ignorando el porvenir. Mucha gente está diciendo bienvenido 2024, feliz año nuevo. Yo te voy a decir una cosa. El año 2024 no va a ser un año totalmente de regocijo. Va a ser un año más donde más cerca está la venida de Cristo, donde la profecía se está cumpliendo a la pie de la letra. Un año donde vamos a ver la tribulación en el país, la tribulación en el mundo entero. Porque dice que todo lo que acontece antes de la venida de Cristo será principio de dolores. Usted ya pudo escuchar en las noticias lo que sucedió en ese otro país, comenzando el año y quitándole la paz. Porque paz no tenían. Estaban siendo sacudidos por el poder de Dios. Entonces, pueblo de Dios, no pierdas más tu tiempo. Acércate a Cristo. No te afanes por las cosas de esta tierra. Dios me mostraba ese éxodo y lo vi tan real. Y al final, al que salimos vencedores, al que soportamos aquella persecución, se nos dio ropas nuevas para cambiarnos, zapatos nuevos, se nos dio una vestidura nueva, porque aquella ropa con la que andábamos estaba mojada, sucia, de tanto huir por aquellos campos. Pero al final vi personajes que llevaban unos rótulos en sus espaldas donde anunciaban que ya había terminado aquello. Así lo vi. Vive Dios, vive mi Dios, que le estoy hablando tal como lo vi. Así lo miré. Comenzaron aquellos personajes en una fila a modelar aquellas palabras que tenían en sus espaldas, que ya había pasado, que ya era tiempo de calma y de paz. Y a todas aquellas personas, a los que estaban en ese lugar, se les dio ropa, se les dio vestidura, se les cambió la mudada. Eso es lo que papá Dios va a querer en el pueblo del Señor. Cambiar mudadas, cambiar corazones, cambiar pensamientos, revestirnos de lino fino, de poder. Eso es lo que Dios quiere. Yo te digo, no te detengas. No te detengas. No te detengas, porque Cristo viene pronto. Que nadie te desenfoque. Que nadie te haga apartarte del Señor. Aunque muchos lo tienen por tardanza. Aunque muchos dicen tienen tiempo predicando la palabra y Cristo no viene.
Yo te digo, Cristo viene. Cristo viene pronto a levantar a su pueblo, a los que se han guardado para Él. Retengamos lo que tenemos. Retengamos nuestra corona, que nadie tome nuestra corona. Porque cuando la palabra dice que nadie tome nuestra corona, es porque si nosotros descuidamos esa corona, alguien la va a tomar en nuestro lugar. Nuestro nombre será borrado por nuestras propias iniquidades. Y otro vendrá en nuestro lugar y la tomará, porque ese puesto no puede quedar vacío. Yo te invito a ti que no te has acercado a Cristo. Comienza a tener un encuentro con el Señor. Ábrele tu corazón. Ábrele tu corazón. Y dile al Señor, yo quiero cambiar. Y Él te escucha. Él no es un Dios sordo. Él escucha, Él ve, Él habla. Dile, si ya no quieres vivir esa vida vacía que vives, que muchas veces te refugian en cosas que no te agradan, en cosas que no te llenan, dile al Señor, aquí estoy, Señor. Mírame, cámbiame, renuévame, hazme un nuevo ser, dile al Señor. Yo te invito, no permitas quedarte en el día que Cristo venga. Cristo viene pronto. Dios les bendiga. La paz de Cristo more con cada uno de ustedes. Les amo en el amor de Cristo, aunque no les conozco a los que van a ver y a los que conocen también. Cristo les ama. Cristo está esperando por ti. Cristo quiere escucharte, que tú le digas, te necesito, Dios. Cristo está esperando que tú digas, auxilio. Señor, heme aquí. Y verás lo que Dios va a hacer en tu vida. Dios le bendiga en esta hermosa hora. Aleluya. Cristo viene pronto. Mi alma le alaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. La gloria y la honra sea para Él.